Bueno, la pregunta que nos estamos haciendo precisamente es esta, ¿no? ¿Es una prueba? ¿Es una tentación? ¿Es una disciplina? Hay un pasaje de la Escritura, de un relato que muchos de nosotros conocemos, y los que lo conocemos vamos a ver los detalles, y aquellos que no lo conocemos, sería interesante ver la historia de este hombre llamado Job. Dice así la Escritura en el libro de Job, capítulo 1, versículo 6. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él, es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó: ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, le contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Es interesante que este relato de la Escritura habla de un hombre que lo tenía todo y de la noche a la mañana lo perdió todo. Y nos preguntamos ¿por qué lo perdió todo? Y la Biblia no dice nada al principio, sino solamente dice que se acercan unos amigos. Estos amigos empiezan a aconsejarle, a orientarle, y cada uno piensa algo, lo que muchas veces nosotros pensamos de aquel que está sufriendo. ¿Qué pensamos? Pensamos que a lo mejor es un castigo de Dios, pensamos que Dios lo está disciplinando, o pensamos que es una prueba, una situación difícil que tiene que enfrentar la persona, ¿no? Y decimos, pero ¿quién tiene la razón? Y la verdad es que ninguno de sus amigos dio en el clavo, ninguno lo pudo orientar de acuerdo a lo que era correcto, ¿no? Me gustaría que nos hiciéramos una pregunta. ¿Lo que vivió Job fue una prueba, fue una tentación o fue una disciplina? ¿Qué te parece a ti? Piénsalo por un momento. ¿Y lo tenemos? ¿Prueba, tentación o disciplina? Prueba. Bueno, ¿por qué? Porque conocemos la historia, ¿no? Porque conocemos el final de la historia. Pero si no conociéramos el final de la historia, la mayoría de nosotros pensaríamos, y algo malo habrá hecho. Sabes que los otros días hablaba con un hermano y le decía, mira, tú me podrías echar una mano, ayudarme en esto y demás. Le digo, no es para mí, es para otra persona. Y entonces me empieza a preguntar, y bueno, ¿y esta persona qué esto, qué lo otro? Y le digo, mira, lo está pasando muy mal, muy difícil, y él necesita ayuda, ¿no? Y lo más natural que él dijo, que lo que la mayoría de nosotros pensamos, él me dice con toda sinceridad, seguro que está haciendo algo mal esta persona. Porque siempre esa es nuestra tendencia, pensar que estamos haciendo algo malo o algo malo está haciendo el otro, por eso le está ocurriendo esto y aquello. Pero es muy importante cuando nosotros aconsejamos, cuando nosotros orientamos a otra persona o cuando lo aplicamos a nuestra propia vida, preguntarnos, ¿es una prueba esto que estoy viviendo? ¿Es una tentación que tengo para desviarme de la fe? ¿O quizás es una disciplina de parte de Dios? Recordemos
¿Qué son las pruebas? Dice el versículo de Santiago capítulo 1, versículo 2 al 5, lo recordamos. Dice Santiago, hermanos míos, consideraos muy dichosos cuando tengáis que enfrentaros con diversas pruebas, pues ya sabéis que la prueba de vuestra fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que seáis perfectos e íntegros, sin que os falte nada. Si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Aquí tenemos un resumen bastante escueto de lo que son las pruebas. Es una situación donde de pronto no sabemos qué hacer. Y Santiago lo sabe. Cada vez que tú y yo entramos en una prueba, no sabemos qué hacer. Es la realidad. No quiere decir que no la vamos a resolver, pero al principio es como cuando íbamos al colegio o al instituto o en la facultad y entonces nos tomaban un examen y entonces la primera reacción nuestra es decir, uy, seguro que esto no lo sé, pero nos ponemos y decimos, a ver, voy a recordar, a ver qué Dios me ha enseñado, a ver qué he aprendido en este tiempo, qué tengo que practicar. Y Santiago dice, pero si te falta ese saber cómo llevar a la práctica la fe, pídele a Dios sabiduría. Cuando tú y yo aconsejemos a alguien, en vez de caer en la trampa de orar a Dios y decirle, Señor, quítale este problema a la persona, ayuda a la persona, ayudemos a la persona que está en dificultad y digamos, ¿sabes qué? Vamos a orar en este momento y le vamos a pedir a Dios sabiduría para que tú puedas resolver esto. Lo que pide un estudiante a su profesor, profesor, no nos tome el examen. El examen es la próxima semana. ¿No nos podría dar una semana más, profesor? Bueno, una semana más, pero y no más, ¿eh? Y cuando llega esa semana, profesor, ¿para qué? Si usted ya sabe que nosotros hemos aprendido. Pero cuando nos sentamos a hacer el examen, ahí podemos comprobar realmente si realmente lo hemos internalizado a eso que hemos aprendido o no. Y lo mismo pasa con la fe. Salimos de este lugar y decimos, hay que perdonar a todas las personas. Y salimos con ese entusiasmo, voy a perdonar a todo el mundo. Pero cuando llego a ver al vecino ese de siempre, lo miro y digo, Señor, a todos puedo perdonar, pero a este no. Señor, tú sabes, Señor, que es muy difícil perdonarlo. Es imposible practicar el perdón con este vecino. Y Dios nos dice, tienes que resolver el problema. Hay que pasar la prueba, hay que superarla. ¿No sabes cómo? Pídele a Dios sabiduría. También entendemos que la prueba nos lleva ¿a qué? A la perfección, a la madurez, a crecer, a subir de nivel. Mira, el lugar donde tú y yo estamos ahora es el lugar para el cual hemos aprobado anteriormente, hemos salido victoriosos de la prueba y ahora estamos en esta situación. Ahora, si queremos subir de nivel, avanzar un poco más, habrá que opositar, como dicen aquí en España. Habrá que, de alguna manera, demostrar que puedo estar en el próximo nivel. Job, dice la Escritura, que era, de acuerdo a los ojos de Dios, era el hombre más recto y más justo del mundo. Y se lo presenta como ejemplo a Satanás. Y le dice, Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Y Satanás dice, sí, porque tú lo cuidas. Pero tú no lo cuides. Quítale la mano de protección que pones sobre él y vas a ver que él te va a fallar. Y entonces Dios dice, acepto el reto. Acepto el reto. Y permite que Satanás toque todos los bienes materiales de Job. Permite que Satanás haga morir a todos sus hijos. Permite que Satanás destruya todo lo que hay a su alrededor. Dios le había dicho, no toque su cuerpo, y Satanás lo respeta. Y Job se mantiene firme. Le dice la esposa de Job, maldice a Dios y muérete.
Y Job responde a aquella frase que muchos sabemos de memoria. Si hemos aceptado las cosas buenas de Dios, ¿no vamos a aceptar también lo malo? Si hemos aceptado las situaciones buenas que Dios ha permitido, ¿no vamos a aceptar las malas? Y dice la Escritura, y Job se mantuvo fiel. Y entonces viene Satanás y dice, ya sé por qué se mantuvo fiel, porque no has tocado su cuerpo. Y cuando Dios permite que Satanás toque su cuerpo, le dice, pero no le quites la vida, ¿eh? Y entonces viene una enfermedad sobre la vida de Job, y entonces ahí ya es como que decimos, se va a derrumbar, pero a pesar de eso, Job se mantiene. Y es un ejemplo para nosotros, porque recordemos que el estado anterior de Job no fue el mismo. El estado posterior de Job no fue el mismo que el anterior, sino al contrario, cuando pasó la prueba, Job tuvo mucha más experiencia, mucha más cercanía de Dios, muchos más bienes materiales. ¿Por qué? Porque había superado la prueba, entonces pasó de nivel. ¿Qué es la tentación o qué son las tentaciones? Ya hemos visto en los grupos de fe, en el discipulado que estamos haciendo, que las tentaciones no vienen del diablo. El diablo no es el que arma la tentación, sino que la tentación se origina en nosotros mismos, Por eso cada uno es tentado a un nivel diferente. Lo que te tienta a ti, a mí no me tienta. Lo que me tienta a mí, a ti no te tienta. Ve a un niño de 1 año y ofrécele una moneda de 50 centavos. A un niño de 1 año, ofrécele una moneda de 50 centavos. La va a mirar, sus ojitos van a brillar y se va a sentir el niño más rico del mundo. Ofrécele a un adulto una moneda de 50 centavos y dile, véndeme tu alma por 50 centavos. ¿Sabes qué? El adulto te va a decir, ni loco. Yo no voy a vender mi alma a ti por 50 centavos. Eso no vale nada. Fíjate que hay cosas que tientan a una persona y hay otras que tientan a otra, de acuerdo al nivel de cada uno. Pero ofrécele al adulto 100.000 euros a cambio de su alma y el adulto lo va a pensar 2 veces. Lo va a pensar 2 veces. ¿Por qué? Porque eso sí tienta. Pero ofrécele los 100.000 a alguien que tiene millones en su cuenta, eso no lo va a tentar. Es por eso que dice la Escritura, 1 Corintios 10:13, y esto es un versículo clave, que para cuando aconsejamos a otra persona, lo tenemos que recordar a nosotros y también a la persona que orientamos. Dice 1 Corintios 10:13, vosotros no habéis sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él os dará también una salida a fin de que podáis resistir. La primera cosa que hemos dicho con respecto a las pruebas, viene una persona y nos dice, ora por mí, dile al Señor que me quite esto. No le voy a orar al Señor para que te lo quite. Vamos a orar juntos y nos vamos a poner de acuerdo para que el Señor te dé sabiduría para que puedas vencer en esta prueba. La próxima vez que tú le digas a alguien eso, te va a decir, dejamos de ser amigos. Pero eso es ir de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es ponerse del lado de Dios y ayudar a la persona. No estamos diciendo que vamos a dejar de ayudar a nuestros hermanos y hermanas, no. Pero tenemos que ayudarles a que suban de nivel. Y la única forma es acompañarles en el momento de prueba, pero pedir a Dios sabiduría para que esta persona pueda vencer. La segunda, en la tentación. Viene la persona y me dice, esta tentación es más fuerte que yo no voy a poder resistir. Y esa es la primera impresión que tenemos todos. ¿Has visto cuando has ido al médico y te ha dicho, mire, usted va a tener que dejar de comer azúcar? ¿Cómo que voy a dejar? No, usted ya no puede comer más azúcar, porque su organismo no lo puede soportar.
Así que usted va a tener que controlar el azúcar que consume. Yo no sé si tú has vivido esa experiencia, pero la mayoría de las personas cuando el médico le dice eso, lo primero que dicen, no, no puede ser, yo no puedo vivir sin esto, todo va a ser insulso para mí, no, yo necesito algo bien saborizado, bien dulce, estoy acostumbrado a esto. La tentación, ¿cuál sería? La tentación es decir, no lo voy a lograr, esto es imposible para mí, pero no es real, no es real. Dice Dios que cada vez que nosotros somos tentados, probados, siempre es de acuerdo al nivel que tenemos, a la capacidad que podemos soportar. Es como cuando hemos hecho un examen en el colegio, en el instituto, en la facultad, y entonces le hemos preguntado al profesor, profesor, ¿usted no está tomando temas que son del próximo año? No, te va a decir el profesor, ¿cómo le voy a tomar temas del próximo año si estamos en este año? El próximo año le tomaré otros temas. Los temas que le estoy tomando son los temas que hemos visto y eso es lo que Dios continuamente nos dice. ¿Tú asististe aquel domingo donde predicaron sobre salvación? Sí, Señor. ¿Tú asististe aquel domingo donde predicaron sobre las naturalezas? Sí, Señor. ¿Tú asististe aquel domingo donde predicaron sobre las ordenanzas? Sí, Señor. Vale, ahora hay que hacer la prueba. Hay que hacer la prueba. Hay que ver si realmente tú me crees a mí. Si realmente tú crees que yo te puedo librar de toda situación, que yo te puedo proteger en todo momento, que yo realmente soy tu Señor y Salvador. A ver, vamos a probarlo ahora. A ver si tú estás convencido de esto. Y entonces entramos en la prueba. ¿Qué le decimos a la persona que nos dice, ora por mí para que el Señor me quite esto? Nosotros le tenemos que decir, voy a orar por ti para que el Señor te muestre la salida para que puedas soportar o resistir. Cada vez que viene una prueba o una tentación, en el reverso está la respuesta. En el reverso está la salida. Dios dice la Escritura y le tenemos que creer a la palabra de Dios, que juntamente con la tentación o con la prueba viene la salida, juntamente. O sea, Dios envía las dos cosas juntas. Aunque nosotros tardamos un poco en decirle al Señor, Señor, muéstrame la salida para poder soportar y resistir, pero el Señor dice, ya te la he enviado. Ahora pídeme que te abre los ojos y yo te abro los ojos. ¿Estás dispuesto a ver la salida para soportar esto? ¿Estás dispuesto? Y entonces ahí se nos abren nuestros ojos espirituales y decimos, ahora sí lo puedo enfrentar. ¿Qué son las disciplinas? Que es el tema que nos compete en el día de hoy. ¿Qué son las disciplinas? En primer lugar, tenemos que diferenciar entre disciplina y castigo. Disciplina y castigo. Muchos padres dicen esta frase, ya le he quitado a mi hijo el televisor, le he quitado la tablet, le he quitado la Play, le he quitado el móvil y sigue portándose mal. ¿Y sabes por qué? Muchas veces nosotros fallamos en la educación como padres, como maestros, como pastores. Muchas veces fallamos en esto, en confundir el castigo con la disciplina. Y hay una clave que tú te la tienes que preguntar cada vez que vas a ejercer una disciplina o un castigo sobre tus hijos, sobre tus alumnos, sobre la persona que está a tu cargo, tu empleado. Tú tienes que hacerte esta pregunta. La disciplina que yo voy a darle a mi hijo, ¿tiene que ver con lo que hizo mi hijo? Porque si no tiene nada que ver con lo que hizo tu hijo, o tu alumno, o tu empleado, entonces ya nos estamos equivocando. Le estamos dando castigo. Fíjate, acá en la imagen, tenemos el padre o la madre que le está quitando la tablet al niño. ¿Pero por qué le quita la tablet? ¿Por qué le quita la tablet? Tú dirás, claro, porque va golpeando con la tablet a todos los compañeritos de la clase.
¿O va con la tablet tratando de martillar y usarla como martillo? No, muchas veces, el mal uso que hacemos de las redes sociales, porque estamos enganchados ahí o nuestros hijos están enganchados ahí todo el día y demás, y entonces le decimos, te quito la tablet. Pero ¿en qué le enseña eso a nuestro hijo? Eso es un castigo. La disciplina es algo que de alguna manera lo va a reconducir para que sepa cómo actuar correctamente. Mira, si el problema es que está enganchado todo el día en las redes sociales, entonces tendremos que enseñarle cómo administrar el tiempo para que cuando esté enganchado en las redes sociales, eso no le altere los otros compromisos que tiene durante el día. La disciplina siempre apunta a cambiar a la persona en el área que está fallando, Por eso hay muchas personas, por ejemplo, aquellos que son pedófilos, ¿no?, que han abusado de niños o de menores y están en la cárcel, y cuando salen de la cárcel vuelven a repetir lo mismo. Y uno dice, ¿pero que no aprendieron? Y claro, porque lo único que recibieron fue un castigo. El castigo tiene que ver con la respuesta que nosotros le damos como padre, como maestros, como la sociedad, le damos a la persona que ha cometido una falta. ¿Qué respuesta le damos? La encerramos. No digo que no hay que encerrarla, pero la encerramos para que no vuelva a cometer lo mismo. Pero un día va a salir y si no aprendió, va a repetir. Una madre me decía, ya le he quitado la tablet y el móvil y sigue enganchado en las redes sociales. Y le digo, ¿y cómo hace? Y dice, porque ha pedido un móvil prestado a otro compañerito. Y claro, le digo, ¿te das cuenta? Le digo, le seguirá sacando estos aparatos electrónicos, pero de alguna forma seguirá enganchado a esto. ¿Por qué? Porque le estás castigando y no le estás disciplinando. Disciplinar es separar a una persona para corregirla. Separar para corregir. Acuérdate, separamos, corregimos y vuelve de nuevo. Separamos, corregimos y vuelve de nuevo. Muchas veces en las iglesias ha pasado lo siguiente. Algún hermano ha cometido alguna falta y entonces le han disciplinado en la iglesia. Todos nosotros que venimos de diferentes congregaciones, de diferentes iglesias, algo conocemos de esto, ¿no? Y la típica disciplina es, no vas a tomar la Santa Cena. No vas a tomar la Santa Cena. Entonces tú lo ves ahí a la persona, va pasando el pan y el vino, y entonces no toma. Y decimos, este está disciplinado. Y están los hermanos que se autodisciplinan y dicen, no voy a tomar. Y muchas veces yo les pregunto, ¿y por qué no vas a tomar? Y no, porque van mal las cosas en mi matrimonio. Y le digo, ¿y tú piensas que por no tomar se van a mejorar las cosas en tu matrimonio? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Te estás castigando, pero no te estás disciplinando. Quizás lo que tú necesitarías es tener a lo mejor algunas charlas sobre matrimonio juntamente con tu pareja y arreglar las cosas. Esa sería la disciplina, pero te estás castigando. El hecho de no comer del pan y del vino no significa que me van a resolver los otros asuntos que tengo pendientes en mi vida. Al contrario, necesito acercarme a Cristo Jesús a través del pan y del vino, recordando que su sacrificio es lo único que me limpia los pecados y es lo que puede transformar mi vida. Y en ese sentido, sin querer, algunos hermanos y hermanas lo que hacen es incumplir la ordenanza de recordar a Cristo Jesús pensando que están haciendo algo correcto. El rincón de pensar, esto es algo que yo lo aprendí aquí en España. En mi país, en la Argentina, esto no existe, sino dice simplemente el rincón, ¿no? Me imagino que en otros países también pasa algo similar, ¿no? El rincón de pensar. Te vas al rincón de pensar. Le decimos al pequeño, ¿no?, que ha hecho alguna gamberrada por allí, ¿no? Te vas al rincón de pensar. Ahora se utiliza otra frase que es
un tiempo fuera. Vamos a tener un tiempo fuera. ¿Qué quiere decir? Está molestando allí, está haciendo algún problema con otros chicos y demás, entonces tiempo fuera. Tú te vas un rato afuera y una vez que ya estés tranquilo, vuelves nuevamente adentro, ¿no? Este rincón de pensar y tiempo fuera me hace pensar en lo que muchas veces Dios hace con nosotros cuando nos disciplina. Porque hasta ahora no hemos visto la diferencia entre prueba y disciplina, pero es necesario que percibamos qué es la disciplina para que cuando llegue el momento seamos lo suficientemente maduros de decir, el Señor me ha disciplinado. Y si nos ha disciplinado es diferente a que si nos ha probado, porque la prueba apunta a que crezcamos, avancemos. En cambio, la disciplina apunta a que volvamos al camino porque nos hemos desviado. Creyentes del rincón. ¿Quiénes son los creyentes del rincón? Son aquellos creyentes que una y otra vez, que puede ser tú, que también puedo ser yo, que alguna vez lo hemos sido todos. Somos aquellos creyentes que en un momento dado volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. ¿Y Dios qué nos dice? Al rincón. Al rincón. Y son aquellos creyentes, tú y yo, que a veces en ciertas áreas no avanzamos, no progresamos. Es como que estamos estancados ahí y decimos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Y es que es un Dios que nos está diciendo, no, por esa dirección no vas a ir. Es como aquel que va armando y se le cae todo. Es como aquel que va recogiendo en un saco y lo va perdiendo todo porque tiene un orificio el saco. Entonces, somos creyentes del rincón cuando no hemos aprendido lo que el Señor nos ha querido enseñar y nuevamente el Señor nos envía al rincón. ¿No te ha pasado que en algunas áreas de tu vida, como me ha pasado a mí, que hemos tenido que repetir? Hemos tenido que volver y es como que estamos de nuevo en el mismo punto de partida y decimos, Señor, ¿por qué no avanzo en esto? Y el Señor dice, porque no has querido aprender que esto se hace así. Mira, hay muchas, pero te voy a mencionar dos que muchas veces no aprendemos. No aprendemos y tenemos que pagar el precio por esto que no aprendemos y el Señor nos dice, al rincón, al rincón. Pero, Señor, es que al rincón. Mira, la primera, que es muy común. Tú conocerás seguramente otras. Una es cuando no estamos dispuestos a perdonar. Cuando no estamos dispuestos a perdonar, perdonamos a todo el mundo, menos a nuestra pareja. Perdonamos a todo el mundo, menos a nuestro hijo. Perdonamos a todo el mundo, menos a nuestros padres. Perdonamos a todo el mundo, menos el vecino que yo tengo. Perdonamos a todo el mundo, menos al jefe que tengo del trabajo. Perdonamos a todo el mundo menos al profesor ese que no me gusta, o que me ha tratado mal, que me ha humillado, etc. Y el Señor nos dice, mira que lo tienes que hacer, porque te libera, eso te ayuda y te hace subir de nivel, ¿no? Y a veces tenemos que volver a lo mismo, y el Señor dice, mira, hasta que no perdones, no vas a avanzar. El objetivo de la disciplina es la corrección. El objetivo de la disciplina es que volvamos al rumbo correcto. Te menciono otro que es típico de todos nosotros. Cuando le decimos al Señor, no tengo tiempo. Señor, no tengo tiempo. ¿Cómo que no tienes tiempo? Todos los días te doy 24 horas. Sí, Señor, lo que pasa es que tengo esto y esto. Vale, todas cosas que yo te he dado. Pero también te he dado el otro tiempo, pero tú lo estás utilizando para otra cosa. ¿Por qué te has metido en esto que yo nunca te he dicho que lo hicieras? Ah, no, Señor, lo que pasa que es necesario. Mira, a veces le pedimos al Señor que nos dé A y nosotros le agregamos A, B, C y D. Y nos creemos responsables de todo eso. Y el Señor nos pregunta, ¿y quién te envió? ¿Y quién te dijo que hicieras eso? ¿Por qué? ¿Por qué te estás metiendo en cosas que yo nunca te he enviado? Y al final, ¿qué decimos? No tengo tiempo. Y mira, Dios lo resuelve de una manera fabulosa. Cuando nosotros decimos, no tengo tiempo, a mí me ha pasado. Yo le decía al Señor, no tengo tiempo.
no tengo tiempo. No tengo tiempo hasta que el Señor dice, el tiempo lo va a tener que sacar de algún sitio. Me desmayé y me desperté en el hospital. Estaba ingresado en el hospital. La primera reacción al despertarme, ¿sabes cuál fue? ¡Uy, mi agenda! ¿Quién se está haciendo cargo de esto y lo otro? ¿No? Y entonces aparece el médico y me dice, ¿cómo se siente? Y le digo, estoy medio dormido y demás. Sí, es el efecto, dice, del medicamento que le hemos dado. Y la primera pregunta, doctor, ¿cuándo me voy a ir? ¿Se va a ir? Después de algunos días. ¿Cómo después de algunos días? Y sí, está en observación. Tenemos que ver por qué usted se ha desmayado. La mañana vi la alternativa de decirle al Señor, Señor, levántame de aquí, Señor, tú sabes, tú me necesitas y demás. Nada, un silencio de parte de Dios. Pasé el primer día y ahí me di cuenta de algo. Esto es una disciplina del Señor. Eugenio, ¿por qué te metiste en tantas cosas que Dios nunca te dijo que te metieras? Y es como que me di cuenta, en esos días que estuve ingresado ahí en el hospital, me di cuenta de que Dios podía hacer su obra sin que yo hiciera o interfiriera en esto y lo otro. Y entonces me humillé delante del Señor y le dije, Señor, hagamos una cosa, borrón y cuenta nueva. Tú dime lo que yo tengo que hacer y te voy a ser obediente en eso. Cuando dije eso, ahí empezó a cambiar un poco mi estado espiritual, porque me empecé a dar cuenta de que estaba pactando con Dios y tenía que ser obediente al compromiso que estaba tomando. Bueno, para hacerla más corta, una vez que regresé a mi casa, todo el mundo me llamó para esto, para lo otro, y dije, lo siento mucho, por ahora no voy a hacer nada de esto, a no ser que el Señor me diga lo que tengo que hacer. Y poco a poco fui retomando algunas actividades y otras las descarté por completo. Recuerdo que antes yo decía, no tengo tiempo. Pero después de esa experiencia, ahora, cada vez que alguien me dice algo, yo le digo al otro, ¿y tú cuándo puedes? Porque vienen y me dicen a mí, Eugenio, ¿tú puedes tal? No, pero no te hagas problema. ¿Tú cuándo puedes? Porque yo me puedo adaptar a ti. Tuve que cambiar la actitud. Ahora, yo no sé cuál será tu caso, pero estos dos que te menciono son muy comunes de disciplina en nuestras vidas. Una, no perdonar; otra, administrar mal el tiempo. Recordemos que el objetivo de la disciplina es la corrección. Dice Hebreos capítulo 12, que es el pasaje que resume de la mejor manera lo que es la disciplina de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 5 dice, ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Notemos aquí lo que aparece en letra negrita. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Nosotros no disciplinamos a los que somos papá y mamá, no disciplinamos al hijo del vecino. Al hijo del vecino simplemente le podemos decir, mira, me parece que está yendo por un rumbo equivocado y demás. Pero nosotros no nos vamos a desvelar por el hijo del vecino. Pero Dios, que es nuestro Padre celestial, Dios, que es nuestro Padre espiritual, ese Dios se desvela por nosotros cuando ve que estamos yendo por el camino que nos lleva al precipicio. Y entonces Dios, ¿qué va a hacer? Nos va a disciplinar. Va a buscar de alguna manera
quitarnos, cercarnos, impedirnos, cerrarnos la puerta. ¿Para qué? Para que no sigamos avanzando por ese camino, porque ese camino es un camino que nos va a llevar a la destrucción. Dice Hebreos 12, 9 ahora al 11, seguimos la lectura. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dice lo que aparece allí en negrita, dice, para lo que nos es provechoso, Dios nos disciplina. Y lo segundo, para que participemos de su santidad. Las dos cosas pueden ser juntas, porque participar de la santidad es provechoso, ¿no? Pero, ¿qué es esto de participar de la santidad? Dice la Escritura, sed santos, dice Dios, como yo soy santo. Acuérdate que ser santo no es, en primer lugar, ser limpio, puro, sin pecado. Eso también es ser santo. Pero esa no es la primera acepción de la palabra santo en la Biblia. Lo santo es aquello que está separado. Es aquello que está apartado para el uso de Dios. Cuando tú y yo somos santos delante de Dios, cuando Dios dice, Eugenio, y yo digo, aquí estoy. Cuando tú y yo somos santos, cuando Dios llama a cualquiera de nosotros y tú le dices, aquí estoy. Ahora, ¿cuándo dejamos de ser santos? Cuando Dios nos llama y decimos, ay Señor, lo siento, ya estoy comprometido con otra cosa. Acuérdate que lo santo es lo que Dios va a usar, lo que va a utilizar. Desde luego, si Dios nos utiliza y demás, Él nos perfeccionará, nos limpiará, nos perdonará y demás. Pero esto es muy importante entenderlo. Jesús, a lo largo de su ministerio, se presenta como una persona santa. ¿Por qué? Porque Él dice, todo lo que oigo a mi Padre decir, eso digo. Todo lo que veo hacer a mi Padre, eso hago. Y cuando la gente le quería presionar para que fuera por el rumbo que la gente quería, Él dice, no, Dios no me ha enviado para eso. Cuando la gente quería que hablara de algún tema que Él no quería hablar, porque Dios no se lo había dicho, el Padre, entonces Él se iba por la tangente. Y es muy importante entender que la santidad, lo contrario a santo, es común. Lo común es lo que utiliza todo el mundo. Lo santo es lo que Dios utiliza. Por eso dice la Escritura que cuando Dios llama a Samuel, dice, Samuel, Samuel, y Samuel se levanta y dice, bueno, ¿quién me está llamando? Todavía no había escuchado la voz de Dios, no conocía todavía a Dios. Y Elí le dice, mira, es Dios quien te está llamando. La próxima vez que lo haga, dile, heme aquí, Señor. ¿No? Y entonces Samuel ahí empieza a percibir que Dios lo puede utilizar, porque le llama y él responde. Dios tenía un mensaje para dar a Elí, que era el sumo sacerdote, teóricamente una persona que tendría que estar al servicio de Dios, pero como no está al servicio de Dios, sino que ya se había enredado con los asuntos del mundo, de la vida, del reino, de sus hijos y demás, entonces Dios no puede hablar con Elí y utiliza a Samuel. Dios te puede utilizar a ti, a mí, a nosotros, como iglesia, como familias, pero en la medida que aceptemos la disciplina de Dios, porque esa disciplina nos santifica, nos vuelve a poner en el lugar correcto, nos vuelve a decir, ahora Dios te puede utilizar. Un hermano, en una oportunidad, llega a la iglesia y nos dice, quiero que oren por mí. Le digo, ¿por qué quieres que oremos por ti? Porque estoy pasando por una prueba tremenda.
Ah, sí, le digo, ¿cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba? Y la prueba es que es el segundo teléfono móvil que se me rompe en la semana. Le digo, wow, qué difícil, ¿no? Y tú que eres de los que no te compras cualquier móvil, sino te compras los mejorcitos. Sí, me dice, por eso, dice, es una prueba muy difícil, yo no sé por qué. Yo no sé por qué. Y la esposa que estaba oyendo la conversación, y dice, yo sí sé por qué. Y entonces dice, ¿qué tú sabes? Y entonces la esposa le dice, mira, a ti no te aparta nadie de ese teléfono. Vives con ese teléfono. Vas al baño con ese teléfono. O sea, no hay forma que nadie te separe de eso. Estás comiendo con ese teléfono. Duermes, suena y te despiertas. Yo te llamo y no me oyes, pero suena ese telefonito y tú vas detrás de él. Dice, yo sé por qué se te han roto. Es Dios que te ha disciplinado. Yo estaba en silencio ahí, oyendo lo que este matrimonio decía, y este hombre bajó la cabeza y dice, ¿será así? Y me pregunta a mí, ¿será que Dios me está disciplinando y no es una prueba? Y puede ser que sí, le digo, hermano, yo no lo sé. Yo no lo sé. Le digo, pero puede ser que sí. Puede ser que sí. Si tú estás en ese caso, es pura coincidencia. A veces nos pasa con el coche, a veces nos pasa con el trabajo, a veces nos pasa con los estudios, perdemos cosas y demás. ¿Y no será que Dios está por detrás de todo eso? ¿No será que Dios está por detrás? Para participar de su santidad, Dios nos disciplina. Para que volvamos al camino, para que nos parezcamos un poco más a Dios. Esa es la idea, parecernos un poco más a Dios. Nos hacemos la pregunta, ¿es prueba o es disciplina? ¿Es prueba o es disciplina? Pregúntate, ¿lo que tú estás viviendo en este momento es una prueba o es una disciplina? ¿Es algo que tienes que soportar, aguantar porque Dios te va a pasar de nivel? ¿O en realidad es Dios que te está diciendo, te has salido del camino, es necesario volver al rumbo correcto? Mira, hay una clave. Las pruebas, dice la Escritura, que se nos pide que las aceptemos con gozo. Y aún más, cuando realmente uno está en el camino del Señor y demás, viene la situación difícil. Y yo he visto muchos hermanos y hermanas que me dicen, Eugenio, es verdad, lo he perdido, pero yo creo que Dios me va a dar más. Y yo digo, ¿cómo tiene esa esperanza? Yo creo que al final esto va a resultar para bien. Y es efectivamente lo que Dios nos pide para la prueba, que es tener una actitud de gozo, de contentamiento. Eso lo produce el Espíritu Santo, pero cuando es prueba. Ahora la Escritura dice que cuando es disciplina, lo que produce en nuestro corazón es tristeza. Es tristeza porque le hemos fallado al Señor, es tristeza porque al final nos salimos del camino, porque le prometimos y no cumplimos, es tristeza porque hemos fallado a nuestra familia, al ministerio que teníamos en la iglesia, es tristeza. Y uno tiene que bajar la cabeza y decir, como yo ahí en el hospital, ingresado, ¿no? Y diciéndole, Señor, se me fue todo de las manos. Administré mal el tiempo, me metí donde no tendría que haberme metido y bueno, tú me has detenido. Me has detenido y acepto. Y acuérdate que la prueba te lleva a un nivel superior, pero la disciplina te vuelve al camino. Te vuelve al camino. No te pone más arriba, sino que te vuelve al camino para ver si puedes caminar correctamente, ¿no? Hay una frase que me gustó hace tiempo y siempre la menciono en este contexto, ¿no? Y es, aprendemos cuando pasamos por el mismo camino sin caernos. ¿Cuándo hemos aprendido? Cuando pasamos por el mismo camino, por la misma situación, por la misma prueba, por la misma tentación, por la misma situación difícil y no nos caemos. Hemos aprendido. Tú y yo podemos decir, ya lo sé, pero es necesario ahora demostrar que realmente hemos aprendido. Volver a pasar por la casa del vecino y saludarlo, a ese que no podíamos perdonar. Volver a tomar contacto con aquel familiar que no podíamos perdonar. Y volver a hablarnos. Volver a administrar el tiempo como Dios quería que lo administráramos. Mira,
en el plan de Dios, y esto parece esto sacado fuera del tiempo, ¿no? En el plan de Dios había un día completo que era dedicado al Señor. No una hora, un día completo dedicado al Señor, que era el día del descanso, el día de reposo. Era el día del Señor, que después los cristianos lo practicaron el día domingo, un día completo. Mira, yo no sé cómo tú lo administras, pero te doy una pista. Sería muy bueno que a pesar de que todavía no lo tengas, pero que tú empieces a decir, yo puedo porque tengo tiempo y Dios me ha dicho que durante un día completo se lo tengo que dedicar a Él. Así que, aunque ahora no estoy organizado así, pero voy en ese camino. Y haz los recortes que tengas que hacer, es necesario, porque Dios no se va a quedar quieto hasta que todos no nos parezcamos a su Hijo Jesucristo. Dice esta frase, que es la que vamos a utilizar para saludarnos: Dios está de tu lado. A pesar de que haya una prueba que sea tan difícil, acuérdate que Dios está de tu lado y te ha dado la salida para que puedas soportar y subir de nivel. A pesar de la tentación que estamos atravesando, que a lo mejor, es imposible que yo lo pueda vencer a esto, acuérdate que Dios está de tu lado. Y Él te va a ayudar, nos va a ayudar a todos, porque el objetivo de Dios es no dejarnos al costado del camino. El objetivo de Dios es que nos parezcamos a su Hijo Jesucristo. El objetivo de Dios es que seamos parecidos a Él. El objetivo de Dios es que seamos como Él. Que la gente cuando nos vea diga, te huelo algo raro. ¿A qué me hueles? No sé, es un aroma diferente. Ah, sí, ya lo sé. Es el aroma de la presencia de Dios. Que cuando la gente te vea a los ojos, a la cara, puede decir, te veo distinto, hay algo diferente. Y tú dices, ¿qué puede ser? Pero después te das cuenta, sí, es lo que le pasaba a Moisés, que cada vez que estaba en la presencia de Dios, su rostro le resplandecía. Y eso es lo que Dios quiere, que todos podamos experimentar esta vivencia. Así que pruebas, tentaciones y disciplina, acuérdate, Dios está de tu lado. Dile a la persona que está a tu lado, a pesar de que no sabes lo que está viviendo, si es prueba, tentación o disciplina, puedes decirle a la persona que está a tu lado, Dios está de tu lado. Yo también le digo aquí a Sebastián, Dios está de tu lado. Dios está de tu lado, Dios está de tu lado. No sé cuál es la dificultad que tú tienes, pero acuérdate que en definitiva Dios te va a ayudar para que puedas salir adelante. Que el Señor nos bendiga.